ya he recorrido un camino relativamente largo en este sentido, pues siempre la mentalidad de un inversionista ángel em, aceptar que no se las sabe uno todas y que el camino por recorrer todavía es mucho más grande. Entonces, en este caso sí, digamos que empecé como ángel inversionista porque por un lado me encantaba muchísimo el tema de las inversiones, el tema del mundo financiero, y por el otro lado el tema de la ciencia y tecnología. Y siendo ángel inversionista tiene uno el privilegio de combinar ambos mundos, de conocer muchísimo de lo que son las últimas tendencias que hay en el mundo, las macro tendencias que se están viviendo, y por otro lado ser parte de ellas a través de una pequeña inversión que uno hace en cada una de ellas. Entonces, así empecé yo mi camino y sí, así son las cosas. Súper, súper, súper genial. A nuestros asistentes también y a Nicolás, le recordamos que estamos grabando este webinar. Entonces, este webinar también va a ser publicado en nuestro canal de YouTube. Entonces, para informarles, también los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Actualmente nos movemos más sobre LinkedIn, /InvescoTM, INVESTOCM. Y en Instagram y Facebook estamos como @ y /InvescoTM también. Entonces, iniciemos con el primer punto, que es lo esencial, que es un ángel inversionista. Entonces, Nicolás, desde tu experiencia, desde tu ser, desde todo lo que has vivido, ¿qué es un ángel inversionista para Nicolás? Bueno, partiendo del mismo nombre, ángel inversionista se considera como aquella persona que cree y tiene fe en un negocio en particular y está dispuesto a ayudar económicamente a esta iniciativa para que surja. Entonces se le denomina ángel como el medio salvador que se le apareció al emprendedor para que él pueda recibir su financiación. Viene de ahí. Normalmente un ángel inversionista tradicionalmente ha sido el perfil es de una persona, de un profesional bastante exitoso. En Estados Unidos habían muchos ángeles inversionistas que eran por profesión doctores o dentistas o gerentes muy exitosos en compañías. Hoy en día con la democratización de lo que hemos visto con los inversionistas retail y la tecnología de crowdfunding, hemos visto que gran parte de los inversionistas ángeles ahora son estudiantes o pueden ser incluso personas ajenas al conocimiento de lo que es las inversiones tradicionales. En este sentido, lo que se está viendo ahorita es una explosión de lo que es las inversiones en startups, producto de esta nueva ola y de interés que tienen inversionistas más pequeños en el tema. ¿Sí? También hay una categoría de ángeles inversionistas que no son los que directamente ponen recursos en la compañía, pero que a través de pronto de su experiencia, de conocimiento, pueden brindarle un apoyo más especializado, más estratégico a las compañías y a cambio recibir acciones en las mismas a través claramente de un periodo de vesting durante una serie de tiempo. Súper, súper. También son considerados inversionistas de alto riesgo. Son diferentes a los otros tipos de perfil de inversiones. Exactamente. Digamos que los ángeles inversionistas lo que buscan es complementar las inversiones que ellos ya tienen de pronto en una estrategia de activos que transan en el mercado, ya sea de renta fija o renta variable o incluso de inversiones en finca raíz, y lo complementan con esto como una medida de diversificación y de generación de riqueza. Súper, súper. Genial, genial. Hay todo lo que tú acabas de complementar. Entonces está escrito aquí en la definición que nosotros tenemos. Entonces
vamos a continuar con el siguiente ítem, que son los beneficios de ser un ángel inversionista. Entonces, aquí un ángel inversionista, así como tú lo has dicho, pues tiene un perfil de alto riesgo de invertir. Sin embargo, hay unos beneficios muy, muy chéveres. Entonces, coméntanos, Nicolás, así desde tu perspectiva, esos beneficios que tú ves directamente que tiene un ángel inversionista. Pues la misma práctica de invertir en startups tiene que ser algo que le agrade a las personas, porque si bien las compañías, las inversiones cuando son exitosas pueden retornar grandes sumas de dinero, lo que pasa con esto es que los resultados solamente se ven al cabo de varios años, de alrededor de 7 a 10 años que un ángel inversionista recupera la inversión y con un muy alto grado de riesgo. Entonces, el camino tiene que ser satisfactorio para el ángel inversionista. De aquí a los 7 años que dura tu proceso de maduración, tiene que ser algo que a ti te guste y ese camino tiene una serie de beneficios y los beneficios son varios. Pues digamos que estas mismas empresas están tratando de solucionar problemas que son importantes para la sociedad y para el medio ambiente. Entonces, ser parte de esas iniciativas al invertir en ellas es algo satisfactorio. Y esto de pronto lo veo yo en las compañías de mi portafolio, por ejemplo, Liftit. La serie A de Liftit fue liderada por el IFC por la misión que tenían social ellos con generar un empleo digno a los transportistas independientes. Otra inversión que tengo yo en mi portafolio es de Sapient Industries, que ellos a través de inteligencia artificial están desarrollando algoritmos que le permiten ahorrar energía a grandes infraestructuras, también generando impacto positivo en el medio ambiente. Entonces, este tipo de cosas que son satisfactorias de ser y beneficios de ser un ángel inversionista. A través del tiempo que tú ves, que tú eres consciente y observas el desempeño de estas compañías, ves cómo ellos a través de su estrategia corporativa van teniendo éxito o no con respecto a sus resultados y es algo que también tú vas a aprender y en la medida que van madurando también van desarrollando nuevos negocios de los cuales tú también aprendes en la medida en que ves cómo los van desarrollando. ¿Sí? Otro concepto, y si pones el siguiente, es entender conceptos de inversiones y de mercados financieros. En la medida que tú haces estas inversiones, vas aprendiendo no solamente de cómo se financian estas compañías, cómo los impactan cómo impacta el desempeño de los mercados financieros a estas compañías que, a pesar de que no transan en bolsa, sí tienen algún impacto. Y en cuanto a métricas, múltiplos de valoraciones que se estén manejando, mecanismos de financiamiento, y eventualmente estas compañías eventualmente, y si tienen éxito, los ángeles inversionistas y las startups van a estar cotizando en bolsa. Entonces los ángeles inversionistas también vamos a aprender de esto. Y en la medida de ciencia y tecnología, pues muchísimo, porque estas compañías están en el borde de la innovación, y cada vez que tú tienes la oportunidad de invertir en una de estas compañías, vas a tener que aprender muchísimo de la ciencia y de la tecnología que es el subyacente de estas compañías y en la medida que la van desarrollando, pues también vas aprendiendo mucho de esto. Y pues en la medida en que tú vas haciendo este tipo de inversiones, te vas a ir rodeando de gente que conoce de varios temas y vas generando tu propia red de contactos que va a ser crítica para generar un deal flow de tus próximas inversiones. Y otra, como mencionaba antes en Los Ángeles Inversionistas, este tipo de activos son fundamentales para que en una menor proporción, por ahí un 5%, 5 a 10% de su portafolio, pueda estar diversificado y eventualmente generar una importante fuente de riqueza en la medida en que se tenga un buen desempeño. Genial, genial. Nicolás, tú mencionaste un concepto importante, sería como súper genial volverlo como a recalcar para que nuestros asistentes lo
pues lo conozcan, es el deal flow. ¿Qué es el deal flow en este mundo de las inversiones ángel? El deal flow es la medida en que tú puedas generar contactos que te traigan nuevos negocios para tú poder invertir. Porque estos negocios de startups generalmente no están a la disposición de cualquiera, no están en un mercado público de valores y que todo el mundo tenga acceso a ellos. Entonces, las oportunidades están limitadas a si tienes o no acceso a ellas, si conoces a las personas que te las van a presentar, que te van a presentar la oportunidad. Aún así, hoy en día con la tecnología que tenemos y con las plataformas de crowdfunding que existen, no necesitas tener un contacto, generar contactos para tener deal flow, no es crítico. Entonces, un ángel inversionista moderno de bajos recursos con un pequeño presupuesto para invertir en esto, tiene la capacidad de entrar a una de estas plataformas y empezar. Sin embargo, con la dinámica que ellos van a generar de contactos y de relacionamiento, con el tiempo ellos van a poder tener la oportunidad de tener otra fuente de consecución de nuevas oportunidades. ¿Sí? Y pongo un ejemplo. Pues yo me volví muy amigo de los fundadores de Lifted y ellos acaban de lanzar una nueva compañía que se llama Cubo. Y esa generación esa red de contactos que yo adquirí me permitió tener la oportunidad de poder también evaluar esas oportunidades. E irte sofisticando más en tus inversiones. Exacto. Entre mejor es la red de contactos, pues vas mejorando cada vez más tus inversiones a futuro, ¿no? Exacto. Incluso eso que tocas es muy importante porque hicieron un estudio reciente de los Venture Capitals en Estados Unidos y ellos todos en una encuesta, la gran mayoría respondió que parte del éxito del desempeño que han tenido sus portafolios es por la exclusividad del deal flow que ellos han tenido acceso. Entonces sí es un tema muy importante para revisar. Y eso solamente se consigue en la medida en que el ángel inversionista está en capacidad, está en la disposición de querer generar esa red de contactos, acceder a ella, potencializarla, saber explotarla. Claro, claro. Nicolás, yo estoy asumiendo una cosita, pero quisiera escucharlo de ti. De estos beneficios, ¿cuál es el que más te ha impactado? El que más me ha impactado, yo creo que yo creo que todos en alguna medida digamos que el tema de aprender de ciencia y tecnología es el que más me ha impactado, porque realmente como ángel inversionista, el conocimiento de lo que está pasando en la realidad con respecto a los problemas que hay y cómo se resuelven con ciencia y tecnología es un activo, es el principal activo que vas a utilizar como criterio para saber si una startup está resolviendo un problema que es crítico o no. Entonces, sin saber de ciencia y tecnología, podrías estar invirtiendo en humo, espejos y trucos de magia. Hay algo muy importante de lo que tú acabas de comentar. La startup generalmente va a la par del actual mundo en el que estamos, ¿no? Una startup si se queda como estancada, deja de ser startup, se convierte en un negocio tradicional. Cuando un inversionista está con todas estas startups en este aspecto de acompañarlos, van a la par del mundo como tal, en esa actualización, ¿no? En tecnología y en ciencia, como tú comentas. Ahí. Listo. Aló. Aló. ¿Me repites, por favor? No, tranquilo. No, te decía que es muy importante lo que tú dices de aprender de ciencia y tecnología, porque esto generalmente va de la mano de que una startup va en constante actualización a cómo va el mundo.
¿sí? Sí, Se claro. actualiza en herramientas tecnológicas, en lenguaje de programación, se actualiza, inclusive pues van un poquito más allá de lo que el mercado está solicitando y eso hace que el inversionista también se una a todas esas actualizaciones, ¿no? Exactamente, Súper, súper. exactamente. Vamos a pasar al siguiente ítem y este siguiente ítem les vamos a presentar en esta ocasión el ejemplo de una inversión ángel exitosa que se tuvo aquí en el mundo sobre una compañía que la mayoría de, de las personas en el planeta lo conocen y estamos hablando de Facebook como tal. Entonces, déjenme y se las presento porque es muy importante conocer este ejemplo de un gran inversionista que es como un modelo también a seguir en el mundo y está muy activo y no solamente ha tenido como el éxito con esta compañía, sino con muchas otras. Vamos a dar el ejemplo específico de Facebook. Facebook, vamos a generar todo el proceso de la compañía hasta el momento en que este inversionista sale, hace el exit de su dinero y cómo se convierte ese dinero inicial hasta el final. Entonces, Facebook nace en el 2004, en enero del 2004, es creado pues por Mark Zuckerberg y sus socios. En mayo del 2004, ellos iniciaron pues todo el proceso en Harvard, se mudan de costa a costa literalmente y se van a San Francisco. Y en julio del 2004 es donde ingresa la primera inversión que tiene Facebook como tal. Y esta inversión viene desde Peter Thiel y Peter Thiel invierte $500,000. Esa fue la primera gran inversión que tuvo Peter Thiel. Peter Thiel, o sea, con esos $500,000 obtuvo el 10% de acciones desde Facebook. En el 2005 llega otra empresa, en este caso no es un ángel inversionista, sino una empresa que se llama directamente Accel Partners, e invierten $12.7 millones. O sea, Facebook en un año y 2 meses, 2 o 3 meses, ya tuvo una inversión casi de $13 millones. Y miren que Facebook al inicio no se llamaba facebook.com, sino que se llamaba thefacebook.com. Y Peter Thiel invirtió así en thefacebook.com y ya en agosto del 2005 se convierte a facebook.com como lo estamos conociendo actualmente. En el 2006 pasa algo muy importante y esto ya habla muy bien de los emprendedores y esto es lo que un inversionista generalmente ve sobre los inversionistas, sobre los emprendedores en los que invierte. En febrero del 2006 llega Viacom y ofrece comprar a Facebook por $1.500 millones. Es decir, en 2 años y un mes, Facebook ya se podía vender en $1.500 millones. Pero el emprendedor en este caso que tenía una visión de cambiar el mundo, no la vende, la rechaza, literalmente porque él sabía lo que quería generar y todo lo que su empresa podía costar en el futuro. En septiembre del 2006 llega Yahoo y hace lo mismo, pero en este caso no les ofrece 1.500 millones, sino $1.000 millones por comprar la compañía. Y Facebook dice lo mismo, no me interesa, no quiero vender la compañía. En el 2007 llega Microsoft como tal, no para comprarla, sino para inyectarle más dinero, que son $240 millones. Y en este caso, con esta nueva inyección de dinero, Facebook se valora en $15.000 millones. Es decir, si lo hubieran vendido en el 2006 en 1.500, pues hubieran perdido 10 veces lo que en un año valía Facebook en el 2007. Literalmente en el 2007 Facebook con esa valoración, con esa inyección, generó una valoración de $15.000 millones. En el 2008 pues pasa lo que vimos en la película de La Red Social. Entonces hubo todo este pleito legal y en el 2007 los gemelos Tyler y Cameron Winklevoss pues hacen todo el proceso de la demanda y reciben la indemnización por parte de Facebook de $65 millones. Y miren que Facebook nació en el 2004, pero hasta el 2008, después de 4 años, lanzan el sitio
en nuestra lengua, en español. O sea, después de 4 años migran al español también, generando esa capacidad para el mercado latinoamericano, bueno, iberoamericano. Y en agosto del 2008, pues hay un gran hito en Facebook que alcanzan los 100 millones de usuarios. O sea, después de 4 años, Facebook alcanza los 100 millones de usuarios. En el 2019, y esto es muy importante que pasa actualmente como va la tecnología, pero en este ejemplo específico, Facebook fue fundado en el 2004 y en el 2009, o sea, después de 5 años, lanzan su primera aplicación. Literalmente, todo lo que estaba valorado Facebook, más de 15.000 millones de dólares, y no tenían aplicación móvil todavía. Claro que son tiempos difíciles, pero después de 5 años, los ángeles inversionistas, en este caso Peter Thiel, pues estaba esperando ese punto de que la empresa siguiera evolucionando, ¿no? En mayo del 2019 llega otra empresa y dice: yo quiero invertir, yo quiero inyectar más capital, e invierten 200 millones de dólares la empresa Digital Sky Technologies. En septiembre, o sea, y esto es otro ítem muy importante que los ángeles inversionistas sofisticados lo tienen muy en cuenta, después de 5 años, Facebook empieza a generar flujo de caja positivo. O sea, en esos 5 años, Facebook solamente generaba pérdidas, pero aún así le inyectaban capital, por lo que representaba Facebook como tal. En el 2010, en julio, hay otro hito muy importante en Facebook, donde ellos alcanzan los 500 millones de usuarios dentro de la empresa como tal. En el 2011, en enero del 2011, hubo una inyección interna de capital, donde ellos venden pues más acciones. ¿Para qué? Para que las compañías internas que habían invertido y los ángeles inversionistas que habían invertido pudiesen hacer un follow-on, o sea, volver a comprar más acciones. Y eso hace que esas ventas de acciones privadas, Facebook se genere con una valoración de 50.000 millones de dólares. Recuerdan que en el 2015 estaba valorizada en 15.000, ya 4 años después se valorizaba 3 veces más, en 50.000 millones de dólares. Y esto es muy, muy chévere. ¿Por qué? Porque al año siguiente, en enero, Facebook dice: yo quiero salir a bolsa, muestra la intención, y en mayo hacen su primera salida a bolsa, o sea, su salida a bolsa en los Estados Unidos, y hace que la valoración de Facebook literalmente se multiplique, o sea, pasa de 50.000 millones de dólares a ahora valer 104.000 millones de dólares. En este caso, en esta ocasión, con nuestro ángel inversionista que le estamos mostrando el ejemplo, donde invirtió 500.000 dólares desde el 2004 y creyó en esos empresarios, en todos esos emprendedores, de todo lo que iban a lograr para llegar a este hito definitivo de un gran éxito de un inversionista ángel, donde en el 2012, en mayo, en esa salida a bolsa, Peter Thiel vende 16.8 millones de sus acciones y recibe a cambio 640 millones de dólares. Es decir, esa primera inversión ángel la multiplicó por 1.280 veces, viendo todo lo que podía generar Facebook como tal. Esta es una inversión real exitosa. Peter Thiel fue cofundador también con Elon Musk de PayPal. O sea, Peter Thiel sí sabía de todo este mundo y ha invertido en otras grandes compañías como inversor ángel en esas etapas tempranas. O sea, este man literalmente sabe lo que hace. Ese es el ejemplo claro de del poder que puede tener una inversión ángel exitosa, de cuando un inversionista pues genera todo este proceso de manera sofisticada, que es lo que nos está enseñando actualmente Nicolás como tal. Pues entonces, Nicolás, vamos a continuar con la presentación con el siguiente ítem, que ya son, pues ya hablamos de los beneficios, ya hablamos que es un inversor ángel, pero vamos a hablar ahora sí de los riesgos, porque es importante que
las personas también sepan que no todo es bonito, no todo es color de rosa, sino que en realidad hay riesgos. Y hay algo que pues el inversor ángel se caracteriza, que es un inversor con un gran apetito al riesgo, pero esto también genera grandes riesgos. Entonces, si quieres, coméntanos desde tu experiencia estos riesgos que tiene un inversor ángel. Bueno, devolviéndome un poquito con lo que mencionaste con Facebook, sí hay varios ejemplos adicionales que se les pueden comparar con Facebook y muy recientemente lo que vimos con Airbnb saliendo a bolsa y Coinbase y hace un par de años también lo que fue Uber. Estas compañías cuando salieron a bolsa generaron unos retornos bastante exorbitantes para lo que fueron los primeros inversionistas en las compañías. Sin embargo, para los ángeles inversionistas, para que puedan tener una expectativa un poco más real y optimista de lo que es la realidad de un retorno, una expectativa aceptable para un portafolio de inversiones en startups, es más o menos entre un 30 y un 20% efectivo anual sobre sus inversiones. Y también para tener en cuenta, solamente el 1% de las inversiones van a tener una multiplicación de 50 veces el capital invertido. Entonces, realmente sí existen casos en que los inversionistas iniciales la sacaran del estadio, como lo menciona Giovanni. Sin embargo, la realidad y las expectativas de alguien que se mete en esto no debería ser, pues, no debería ser ganarse la lotería como lo fue Peter Thiel en Facebook, pero sí tener una disciplina y generar un análisis interno, una tesis, un approach juicioso para poder eventualmente llegar a una rentabilidad entre el 20 y un 30%, como lo mencioné ahorita. Bueno, y eso, como menciona Giovanni, no viene gratis, viene con una serie de riesgos importantes. Entonces, precisamente por este tipo de los riesgos que estamos hablando, los inversionistas ángeles no tienen el 100% de su capital invertido en estas inversiones. Apenas es entre un 5 y un 10%. Entonces, viene el primer elemento. La inversión que dispones o que haces en un emprendimiento es probable que se pierda totalmente. Y lo que hemos visto de estadísticas es que el 90% de estos emprendimientos en etapa muy temprana, muy temprana, el 90% fracasan. Y fracasan por varias razones. Fracasan porque de pronto su idea no está testeada por el mercado y el mercado es el último juez de lo que es exitoso y lo que no es exitoso. Puede pasar que sea una buena idea, pero no sea bien ejecutada. Puede ser que la competencia se adelante y gane más mercado volviendo al otro obsoleto. Puede haber una falta de compromiso falta de motivación y compromiso por parte de los emprendedores. Pero sí, la idea es que el 90% de estas compañías fracasan. La otra es que es falta de liquidez en el corto plazo, en el mediano y en el largo, porque apenas inviertes tú en una compañía, la idea es que la compañía no tienes con quién venderla o con quién transarla. Entonces, eso es una inversión que fácilmente se puede quedar quietica sin que te puedas deshacer de ella en un plazo de entre 5 y 10 años. El que está aquí invirtiendo en emprendimientos esperando que reciba un dividendo, pues ahí sí ya perdió el año. No debería estar acá, está en el lugar equivocado, porque los emprendimientos al revés, como mencionaba Giovanni, incluso Facebook antes del quinto año no tenía un flujo de caja positivo, menos iba a dar dividendos. Todo, en la medida en que tú tienes un emprendimiento exitoso, tienes que inyectarle y utilizar todos los recursos que tienes a tu disposición para tomarte el 100% del mercado, y eso implica no tener dividendos.
Las compañías en general, las compañías ya maduras en general que reportan dividendos es porque ya demostraron tener un nivel de maduración tal que el excedente de caja que generan no tienen dónde invertir en proyectos nuevos de expansión. El tema de la dilución es un tema muy importante. Las compañías, las startups, eh, en cada ronda se espera que se diluyan alrededor de un 20%. Eso quiere decir que si tú inviertes en una de estas compañías, tu participación en la compañía se va a ir disminuyendo en un 20% en la medida en que se haga una nueva ronda de financiamiento. Ahí entonces lo que le apuestan los ángeles inversionistas es que esa porción que tú invertiste en la nueva ronda, que va a ser un 20% menos de tu participación en la empresa, esa participación sea más valiosa de lo que tenías antes y eventualmente tener un retorno positivo. Y otro factor importante de estos emprendimientos es el poco gobierno corporativo que hay en los gobiernos. Y esto es, digamos que como el gobierno corporativo son como las reglas de juego que hay en la compañía. Cuando tú tienes, cuando eres tres fundadores, es fácil ponerse de acuerdo en la medida en que van avanzando las cosas. Sin embargo, se van complejizando en la medida en que va creciendo la compañía, y si no hay unas reglas establecidas claras y un buen ambiente entre los fundadores, esto va a ser un problema en la medida en que entren inversionistas institucionales o ángeles inversionistas en la compañía y quieran saber, muy bonito que ustedes son amigos y todo y que saben trabajar muy bien, pero yo necesito, hay unas reglas de juego claras para garantizar mi inversión. Súper, súper, súper importante lo que estás comentando, Nicolás. O sea, esa cuestión del gobierno corporativo, generalmente un inversionista lo tiene mucho en cuenta porque eso puede generar que la startup tenga que asumir costos también cuando hay pues muy poca organización interna para buscar ya pues inversiones en serie A, serie B, donde esos otros ecosistemas y grandes jugadores piden información mucho más detallada y ordenada, y para que la startup llegue a hacer eso necesita pues gastar dinero y ordenar, ¿no? Entonces es muy importante también generar lo que tú dices, y lo de perder la inversión, o sea, estamos completamente de acuerdo. Lo que comentabas al inicio de el gran riesgo de que las startups no continúen. Hay estadísticas relacionadas a este ítem. 9 de cada 10 startups después del quinto año literalmente no continúan, como tú lo decías. Hay muchas razones, no solamente por falta de plata, sino hay muchas razones. Y es importante también que las personas que deseen iniciar este mundo conozcan no tanto todo lo que se genera, pero también por otro lado los grandes riesgos que existen. Y yo creo De que, Dale. yo creo, Giovanni, yo agregaría un punto ahí adicional que es el riesgo jurídico, porque Sí, muchas de estas compañías basan o sea, tienen patentes, tienen una serie de medidas que protegen su propiedad intelectual, que otras compañías que se puede ser similar a otras compañías que hay en el mercado, y entre ellas la estrategia para tropezar a la otra es a punta de estrategias legales para defender o quitar temas de propiedad intelectual. Entonces, en este caso, una compañía puede tener el mejor equipo, el mejor producto, pero si no protege adecuadamente su propiedad intelectual, puede estar gastándose la plata que levanta inversionistas en abogados para poder salir adelante. listo, listo. Y vamos con el siguiente ítem, que son estas 5 claves para que esas personas que están iniciando las tengan en cuenta para convertirse en ese ángel inversionista. Entonces, Nicolás, si quieres comentarnos desde tu punto de vista estas 5 claves. Lo importante de todas las 5 que vamos a empezar a hablar ahorita, lo más importante es saber que estas actividades requieren de una disciplina muy especial. Una disciplina muy especial en cuanto a desarrollar una metodología de investigación y análisis muy juiciosa, muy profunda de cada una de las inversiones que uno haga, ser organizado para llevar una contabilidad del desempeño de cada una de las inversiones y estar
muy atento al seguimiento de a qué seguimiento se le va a hacer a cada una de estas compañías. Pero entonces esto lo que acabo de hablar lo vamos a ver específicamente en los puntos a continuación. Entonces, lo primero es crear tu tesis de inversión. Entonces, si te emociona, si te parece, si te entusiasma ser un ángel inversionista, entonces tienes que identificar qué tipo de cosas, en qué tipo de cosas te gustaría invertir. Entonces, hay una gente que dice, no, yo, como es un espectro tan amplio el tema de la ciencia y tecnología, yo quiero dedicar, y me emociona particularmente, me emociona el tema del blockchain, o me gusta mucho lo que es la biomedicina, o me interesa en particular temas de inteligencia artificial, o puedes declarar que tú eres un inversionista agnóstico que elabora una estrategia de inversión en varios sectores. ¿Sí? Eh, Ahora entonces tienes que saber en qué es lo que estás invirtiendo. Entonces tienes que invertir en industrias que conoces. Esto no significa que si se te presenta una oportunidad que a ti te suene y no conozcas bien no puedas invertir, pero no puede haber una excusa para no entrar a investigar de qué se trata la compañía, en qué estado se encuentra el sector que está tratando de irrumpir. Y tienes que hacer la tarea de conocerlo, porque se te puede presentar una oportunidad y tú dices, y hay que declararse ignorante en el tema, pero voy a investigar qué es esto, investigar a fondo para poder llegar a una conclusión de que si invierto o no invierto, ¿no? Esto de invertir el dinero que estás dispuesto a perder juega de dos maneras. Claramente tienes que ver tu portafolio desde una posición, desde una posición general y decir qué pedazo de mi plata estoy dispuesto a perder, pero también desde una posición más puntual de lo que estás dispuesto a perder en cada una de las inversiones. Entonces, si tú dices, si yo tengo 100 pesos y puedo invertir 10, que es el 10% de mi patrimonio, eso no significa que vayas a invertir 10 en la primera oportunidad de inversión que se te aparezca, porque además tienes que generar una estrategia de diversificación en la cual le apuestes al juego de números, a la diversificación. Entonces, de esos 10, tú puedes decir, voy a coger 0.5 y voy a invertir en 20 compañías y tener un portafolio diversificado. Es lo que estoy dispuesto a perder por compañía, por inversión, pero también en general del total de mi portafolio. Entonces, tiene dos consideraciones ahí especiales. Este cuarto punto realmente aplica para ángeles inversionistas que son más grandes y tienen una capacidad, un patrimonio mucho más grande de inversión y va al punto que no puedes aspirar a tener un porcentaje elevado del emprendimiento porque ahogas un poco y le quitas un poco la motivación en el largo plazo a los inversionistas, a los fundadores que están en la startup. Entonces, este aplica realmente es a poder participar del emprendimiento, de la inversión, pero no ahogar, no quitarle protagonismo ni la posibilidad también de éxito de los fundadores que están haciendo parte de este emprendimiento. Y además hay varias ventajas, no solamente, hay muchas ventajas de tener rondas de financiamiento diversificadas. Así tuvieras la posibilidad de adquirir toda la ronda, es bueno que otros inversionistas te acompañen en la ronda de financiamiento, porque entre más inversionistas hagan parte de esa ronda, se legitima el precio de la compañía que le está levantando los recursos. O sea, la valoración de la compañía ya no dependen de lo que acordó el fundador con el inversionista ángel, sino el fundador o los fundadores con varios inversionistas ángeles. Entonces crea un fundamento importante de lo que del valor de la compañía. Es bueno tener una base diversificada de inversionistas. Y ya cuando ya eres inversionista en la compañía,
tú tienes ciertos derechos y privilegios de conocer los resultados de la compañía, la información de la compañía, pero no a tal punto que te vas a estar metiendo en el día a día de los fundadores para decirles qué es lo que tienen que hacer todos los días, porque no van a, no van a tener el espacio, no van a tener la libertad de poder ejecutar lo que se propusieron hacer desde un principio, ¿sí? Vale, perfecto. Hay un punto allí que me gustaría también también complementar, Nicolás, es en el punto 4, ¿no? De no aspirar a obtener un elevado porcentaje del emprendimiento. Y es, por ejemplo, con el ejemplo que vimos de Facebook. Imagínense que ese inversionista que invirtió pues los $500,000 hubiese tomado el 30% del emprendimiento. Cuando a Mark Zuckerberg le ofrecieron esa posibilidad de venderla en $15,000 millones, probablemente, y si él estuviera en esa etapa del emprendimiento con nada más el 20%, ¿por qué? Porque había cedido muchos porcentajes como emprendedor, y por otro lado los ángeles inversionistas le hubieran pedido mucho porcentaje de la startup, en ese momento probablemente el emprendedor vende. ¿Por qué? Porque no tiene ese amor, ya no tiene tanto control sobre algo que él creó desde el inicio, ¿no? Entonces a veces cuando un inversionista pide mucho porcentaje del emprendimiento en esta etapa inicial, porque el ángel inversionista, como lo decía Nicolás, está desde el inicio, está acompañándole, y a veces es ese salvador. Es muy importante equilibrar, ¿no? Equilibrar ese apoyo, pero sin literalmente ahogar al emprendedor desde el inicio para esas rondas futuras como tal. No sé, Nicolás, de estas 5 claves para ti, ¿cuál te hubiera gustado que te dijeran desde ese primer día que tú decidiste ser ángel inversionista? Pues yo corrí con la suerte de tener una muy buena primera inversión, que fue Liftit. Liftit ha tenido en papel, en lo que ha sido las rondas de financiamiento han sido muy exitosas. Sin embargo, cuando tuve ese éxito, pensé que ya había encontrado la fórmula del análisis y la fórmula perfecta para saber qué funciona y qué no funciona. Y justo las 2 inversiones que hice después fracasaron, ¿sí? O no han fracasado, pero tengo fuertes indicios de que están fracasando. Y ahí reflexioné y dije, lo que a mí me faltó aquí fue crear una tesis de inversión. Lo que me faltó aquí fue crear una tesis de inversión que me permitiera seguir una metodología de análisis y de investigación profunda para llegar a una conclusión lo más objetiva posible. Eso siempre va a haber un componente de suerte, y los ángeles inversionistas, es natural que se pierda, o sea, natural. En Estados Unidos hay un chiste que dice que un venture capital que no pierde nunca es un venture capital desempleado. Eso siempre va a pasar. Entonces, lo que a mí me hubiera gustado antes es de pronto ser menos entusiasta, porque a veces a uno se le presentan unas cosas que uno dice que qué locura de compañía, qué locura de equipo, qué cosas tan chéveres las que están haciendo, yo quiero ser parte de ellas, pero no entra uno a hacer el due diligence de qué es lo que dice la gente en Twitter de los fundadores, qué tipo de métricas se están evaluando para la valoración que tiene la compañía, qué tipo de proyectos hizo los fundadores antes y si tuvieron éxito o no tuvieron éxito. Ese tipo de cosas todo se soluciona con una tesis de inversión en la cual uno crea realmente una metodología, uno elige qué tipo de compañías, qué tipo de características tienen que tener la compañía para que tú inviertas en ellas, ya sea de sector, de tracción, de calidad de los fundadores, y responderte esas preguntas para que tú te sientas tranquilo invirtiendo en ellos.
Eso me faltó a mí al principio y durante estos 5 años yo he estado fortaleciendo ese pedazo y es algo que siempre va a cambiar. Hoy en día conozco eh, a- inversionistas ángeles que tienen 15 años de experiencia y todos los días mejoran un poquito esa tesis de inversión que tiene, esa metodología que tienen, y ahí el secreto no es llegar de pronto a una buena tesis de inversión, sino tener la disciplina interna de cuestionarse eso todos los días, ¿no? Genial, genial y muchas gracias. Literalmente la tesis de inversión va también de la mano a lo que comentabas del due diligence, de la debida diligencia, Ujú. y está muy genial tu aporte. Entonces, vamos a pasar al siguiente ítem, que el siguiente ítem ya es generar preguntas hacia nuestro invitado, hacia Nicolás, y en este espacio voy a parar la presentación de compartir y la idea es que si alguno de nuestros asistentes tiene alguna pregunta para hacerle a Nicolás, levante la mano y en ese orden les vamos a dar la participación para que Nicolás nos colabore. No sé si alguien de los invitados tiene pues alguna consulta. Giovanni, dentro de nuestro Slido tenemos una pregunta para Nicolás que dice que desde cuánto dinero recomienda él hacer una inversión en una startup o en un emprendimiento. Bueno, esa es una muy buena pregunta. Realmente si uno quisiera invertir, por ejemplo, en un merkeo, y uno va donde Felipe McAllister y uno le dice, a Miguel McAllister, y uno le dice, Miguel, mira, es que a mí me gusta mucho tu compañía y yo quiero invertir 100,000 pesos, te va a cerrar la puerta, te va a decir que no, no gracias. Sí, tú eres un chévere, pero te va a decir que no. Para él, desafortunadamente para las startups se requiere de una masa crítica para poder empezar a levantar recursos. Mi primera inversión en Lifted fue algo así, fue con muy poquitos recursos, pero yo generé un reporte de investigación y análisis y se lo compartí a mucha gente, y en masa crítica llegué a donde el fundador y le dije, somos 15 inversionistas, cada uno va a poner muy poquito, pero tenemos una masa crítica, y él me dejó entrar con ese volumen. Ahora no hay que desesperarse y pensar que los recursos que uno tiene son un limitante. Hoy en día, desde $100, tú puedes invertir en unas compañías muy buenas en Estados Unidos en las plataformas de crowdfunding que tienen ellos, ¿sí? Está WeFunder, está Start Engine y está Republic. Y entonces en esas tres plataformas hay compañías que fueron a Y Combinator, a 500 Startups, a Techstars, que son financiadas incluso por el mismo Peter Thiel. Hay una calidad de emprendimientos muy buenos que un inversionista ángel en cualquier parte del mundo, no se necesita tener una cuenta en dólares, no se necesita tener una visa, no se necesita ser gringo, cualquiera puede invertir en este tipo de compañías metiéndose en las páginas, sabiendo que si los $100 que van a meter, que a veces puede ser menos, pueden ser $10, a veces ponen un umbral un poco más alto de $1,000, pero, pero tienen que saber que lo que van a poner ahí probablemente se va a perder. Pero desde $100, desde aproximadamente $100 se pueden hacer inversiones. Súper genial, genial. No sé si alguno de nuestros asistentes tenga alguna otra consulta para hacerle a Nicolás. O si no, si desean, también la pueden escribir en el chat de Teams y allí la leemos para hacérsela. No sé si de pronto ellos sí tengan acceso a escribir dentro del chat. A ver si hay chat. Si no, también los invitamos a que puedan abrir su micrófono y directamente le hacemos la consulta a Nicolás o a Giovanni. Sí, exacto. O si Buenas desean. noches, Nicolás. Sí.
Buenas noches, Nicolás. Giovanni, ¿cómo están? Hablas con Alex Garzón. Una pregunta. Cuando uno va a invertir en una startup o pues una empresa nueva, ¿cuánto recomiendas que es el tiempo prudente que debe tener la empresa para uno decidir invertir? Bueno, eso depende de la tesis de inversión que tú establezcas, pero te cuento desde mi punto de vista. Más allá de tener un tiempo definido, a mí me gusta invertir en compañías que tengan ya un nivel de ventas de $1 millón anuales, o que tengan un claro camino a generar $1 millón anuales en ventas. Eso es lo que a mí me gusta hacer. El tema de ventas es muy importante porque tú siempre vas a tener una startup puede ser una presentación en PowerPoint, o puede ser ya un equipo que está generando algo de tracción y que tiene una evidencia que su producto es aceptado por el mercado. Y esa pequeña evidencia que el producto está aceptado en el mercado, para mí, es que tenga $1 millón en ventas anuales, o un claro camino a alcanzar el $1 millón de ventas anuales. Ese es mi criterio. Súper, súper genial, Nicolás. La Tenemos atracción por se mide por ventas. Dale, César. Tenemos por acá otra pregunta que nos dice: ¿cuáles son los puntos críticos a evaluar de un emprendimiento para considerar hacer una inversión? Bueno, eso lo vas a leer en varias páginas de internet. Te van a decir que siempre, y lo más importante, yo creo que las encuestas que le hacen a los inversionistas institucionales, es el equipo. El equipo es lo fundamental. El equipo es el que va a ser capaz de ejecutar la idea que tiene la startup. Sin embargo, desde un punto de vista de ángel inversionista, es bastante limitado el acceso que tú vas a tener para conocer a los emprendedores. Porque si está en una página si es a través de una plataforma de crowdfunding, pues no le van a una persona que le va a invertir $100 o $1,000, no le van a dar 15 minutos de su tiempo para tener una entrevista. Y aún así tuviera esos 15 minutos de tiempo de entrevista, no son suficientes para tú realmente entender las capacidades que tiene este equipo. Entonces, más allá del equipo, entonces tienes la atracción. Entonces, lo que refleja el equipo es los resultados que ha tenido. Y devolviéndome a la pregunta anterior, si lograron tener $1 millón en ventas, o tienen un claro camino para que en el corto plazo puedan acceder a ese $1 millón en ventas en el corto plazo, es porque tienen un buen equipo que ejecuta, ¿sí? Esa es mi apreciación. Hay muchas otras apreciaciones, claramente. Súper, Nicolás. Tenemos también otra pregunta que nos dejan en el slido, que es: ¿cuál es el rango o media de porcentaje de inversión que tú sugieres adquirir de una compañía? Pues depende de quién eres, pero si eres una persona multimillonaria, no adquieras más del 20%, que es lo que normalmente se ofrece en una ronda de inversión. Y ese es el caso, porque si no, en la gran mayoría de los casos, las personas no alcanzan a copar todo ese cupo, ¿sí? Ese es el tema. Ahora, si tú estás si estás analizando una oportunidad y tú ves que los emprendedores están vendiendo el 50% de la compañía, automáticamente di que no, porque pues después ellos se van a quedar sin nada. Entonces, eso es algo que hay que ver. Hay que ver cuántos están diluyendo los fundadores. Eso es un factor crítico, porque los fundadores tienen que ser parte también del bus. O sea, si van a venderte todo el bus, ¿quién lo va a manejar? De acuerdo. Excelente.
Por acá tenemos a Dani, que tiene la mano levantada. Si quieres, Dani, puedes abrir el micrófono y formular tu pregunta. Vale, hola, buenas noches. ¿Sí se escucha bien? Sí. Sí. Vale, la duda que tenía era con respecto a, digamos, de parte de los emprendedores o de las personas que generan una startup, ¿se usa el modelo Canva o el modelo DOFA para, eh, digamos, determinar sus potenciales fallas o más bien fortalezas y sus debilidades, ¿cierto? Oportunidades en el mercado. Entonces quería saber si, digamos, para lo que sería un inversionista hay un modelo de determinar si es factible entrar a una inversión, o sea, entrar a invertir, porque, digamos, es generar la pregunta en base a lo que se ha estado comentando de que uno mismo como que en el camino como inversionista genera su propia tesis de inversión, pero quería saber si hay un modelo como base para saber. Esa es una excelente pregunta. Yo creo que aquí hay dos factores que tienes que analizar y es el general de la industria y el particular de la compañía. El general de la industria normalmente se usa en las 5 fuerzas de Porter. En las 5 fuerzas de Porter vas a identificar quiénes son la dinámica competitiva que tiene la industria. Entonces, ¿qué tipo de barreras de entrada hay? ¿Qué tipo de competencia existe? ¿Qué tipo de sustitutos existen? Proveedores, clientes, y ver de esos actores quién tiene poder y quién no tiene poder, y eso te ayuda a determinar si los prospectos de la industria donde está desempeñándose la startup son positivos o no. Eso por un lado, general. Y en particular, vas a tener que enfocarte, lo que yo me enfoco en los emprendimientos son 3 cosas que son críticas para cualquier emprendimiento, que son los clientes, el capital y el talento. Entonces, eso es lo que necesita en general una compañía para que le vaya bien. Tener clientes que sean fanáticos del producto, que no puedan vivir sin el producto y que tú veas en redes sociales que que tienen excelentes comentarios acerca del producto de la compañía. Lo segundo es capital, entonces que detrás del financiamiento de la compañía hayan otros inversionistas institucionales reconocidos, como Peter Thiel, por ejemplo, y en general en las plataformas de crowdfunding en Estados Unidos vas a ver que los apoyan Y Combinator o 500 Startups o Techstars, que son, y en general también te van a decir qué otros inversionistas institucionales están apoyando esta compañía. Y el tercero es el talento de los emprendedores. Entonces, para resumirte, es que ver el punto generalizado de la industria con las 5 fuerzas de Porter y en el lado particular de la compañía con los 3 elementos que te acabo de mencionar. Alex Garzón también tiene una consulta, si quieres, Alex. Buenas noches, igual otra vez. Una pregunta, siendo que son empresas pues recientemente nuevas, que no llevan mucho tiempo en la industria o en el mercado, y que en muchas ocasiones no tienen caja, no tienen flujo de caja los primeros años, como es el caso que contabas ahora de Facebook, que lo mismo pasó con Amazon y bueno, muchas compañías. ¿Cómo valoras una compañía para saber si vas a entrar o no? No sé, flujo de caja o qué múltiplo utilizas para eso. Son más que todo factores cualitativos, en lo primero. Entonces, varios factores cualitativos que entran a jugar. Entonces, si los fundadores son famosos, se sube un poquito el precio. Si están en Silicon Valley, se sube un poquito el precio. Si están en un entorno donde tienen facilidades para generar algún tipo de conexiones o de contratar fácil, o si están cerquita algún insumo importante, pues sube un poquito más de precio. Si tienen algo de ventas, sube un poquito más de precio. Eso en la parte más temprana de la compañía. Ya cuando te empiezas a enfocar un poquito en las etapas todavía tempranas, pero no tan tempranas,
empieza a jugar mucho el tema de los múltiplos. Entonces, una compañía que tenga, como yo mencionaba, $1 millón en ventas, por lo general tiene 10 veces su valor, dependiendo si es una SaaS, dependiendo si es una compañía que está generando de Deep Tech, o si es una compañía de FinTech, depende, cada sector tiene su propio múltiplo. Entonces, lo que tienes que entrar a ver y con la práctica es ver muchos negocios, ver cómo los valoran y ya después generas algún tipo de juicio tú mismo para saber si está caro o no. Y te pongo un ejemplo. Hoy en día, si tú entras a ver en una compañía de una SaaS que no esté generando $1 millón en ventas, valorada a $20 millones, está caro. ¿Sí? Ahora, si estuvo de pronto esa compañía que dijimos que estaba cara, está financiada por Sequoia, no, eso sí, entonces de pronto no seamos tan exquisitos con la valoración. O si está financiada por Andreessen Horowitz, no seamos tan exquisitos con la valoración. Eso entra en juego muchos aspectos cualitativos y subjetivos que entran ahí a jugar. Ahí también en adición, Nicolás, hay otro que en etapas tempranas también puede servir mucho cuando una empresa no tiene pues, ventas, o sea, enormes como para valorarlas tan grandes, y los emprendedores a veces lo hacen y se basan mucho desde el benchmarking. Sí, que es También, sí. esa evaluación comparativa donde tú ves una empresa, no sé, por ejemplo, como Rappi al inicio, que era muy pequeña y que estaba iniciando, pero habían otras empresas similares alrededor del mundo que ya habían tenido valoraciones mucho más en otras fases posteriores, en Serie A, Serie B, y pues desde el benchmarking también sea un punto de referencia de a dónde puede llegar pues esa startup. Sin dejar de lado que lo más importante en etapa temprana, así como Nicolás lo ha recalcado siempre, es el equipo, ¿no? Y generalmente se invierte en esas etapas tempranas donde no hay tanta atracción en las personas que hacen el proyecto como tal. César, no sé si hay alguna otra consulta. Sí, tenemos dos preguntas más y si quieren con esto vamos cerrando la sesión para respetar el tiempo. Sí, pues La mira que, primera, qué pena, eh, Cecillar, y después de estas dos consultas, para que los invitados también sepan, les vamos a presentar una oportunidad de inversión que está haciendo, pues, que tenemos nosotros con Invesco, y es muy importante para esas personas que desean iniciar en este mundo, si la desean conocer, van a ver todo lo que nosotros estamos ofreciendo dentro de nuestro portafolio de servicios. Dale, César. gracias, Guido. Entonces, una pregunta que ya en parte Nicolás había respondido, pero de pronto quieren profundizar es, ¿cuál fue tu primera inversión y cómo llegaste a ella y qué tal te fue? Mi primera inversión fue, como lo mencioné, Liftit. Liftit es una empresa de logística en Colombia, empezó en Colombia, está ya en México, Brasil, Ecuador y Chile. Lo que ellos hacen es como especie de Uber, pero de transporte de última milla. Entonces, es una empresa B2B, entonces las compañías adquieren los servicios de Liftit y recargan en la plataforma de Liftit la programación de entregas que tienen o de mercancía, y Liftit optimiza esos envíos y lo que hace es que subcontrata con transportistas independientes el transporte de esas mercancías. Liftit me ha ido bien. Al momento, pues llevo 5 años con la inversión, y la inversión en la valoración que ha tenido de ronda a ronda, he visto un retorno de 5x hasta el momento de ese tema, pero esa fue la primera inversión. Todavía no puedo decir que es exitosa, me toca esperar hasta que me devuelvan la plata y la tenga en mi bolsillo, porque en cualquier momento
puede pasar algo, puede pasar cualquier cosa y puede que yo pierda mi plata. ¿Sí? Dale, súper. Tenemos otra que es, ¿en qué emprendimiento perdiste más dinero y cuál crees que fue el motivo? Entonces, como devolviéndome al tema de la tesis y de la disciplina, no fue la primera porque fue Lifted, fue la segunda. La verdad fue algo, y esto pasa mucho y es algo que uno tiene que aprender con la experiencia, es no pensar con el corazón, sino con la cabeza. Entonces se me presentó una oportunidad para invertir en lo que yo consideré que era una prioridad y que estaban resolviendo un problema muy bueno en el mundo de la privacidad. Era una compañía que desarrollaba un servicio de email encriptado y era el servicio de email que usaba Edward Snowden en Estados Unidos y que él mismo decía que era el mejor servicio de email encriptado que había en el planeta. Entonces, eso me entusiasma. Solamente con oír eso uno dice, ¿de dónde pongo la plata? Y eso fue lo que me pasó a mí. Puse lo que estaba dispuesto a perder en esa posición, y hoy en día uno de los fundadores renunció. Empiezas a mirar la actividad que hay de la compañía y está bajando. Entonces, no puedo garantizar que he perdido la plata, pero en mi cabeza estoy seguro que ya la perdí, mejor dicho. La empresa no tiene que llamarlo a uno y decirle, oiga, me quebré, para uno saber que perdió uno la plata. ¿Sí? Súper, súper.